divino manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Na, 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 na. ¿Qué tal, queridos amigos de María Visión? El día de hoy le damos las gracias y lo invitamos a que nos acompañe a un programa más del Regalo de la Salud, en donde estaremos tocando temas muy interesantes. ¿Qué es la higiene masculina y cómo debo de cuidarla? El glaucoma y su tratamiento, y el dolor de rodilla que todos podemos padecer, pero a veces no sabemos cómo tratarlo. El día de hoy vamos a responder sus dudas y vamos a tratar estos temas. Lo invitamos a que nos acompañe. Bueno, ya estamos en su programa El Regalo de la Salud. Le damos las gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de que este programa llegue a tantas familias y se mantengan saludables. Les recordamos que nuestros teléfonos en el estudio están abiertos para usted, para que nos hable y nos diga cuáles son sus dudas, sus inquietudes, sus saludos, o también para que nos unamos en oración. Nuestro teléfono, nuestra línea de WhatsApp es más 521 33 22 40 13 74. Lo confirmo, más 521 33 22 40 13 74. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y mantenerlos saludables. También tenemos la línea de la salud aquí en María Visión, que es el 3770-1800. ¿Y qué le parece si iniciamos este día dándole gracias a Dios y abandonándonos a su confianza? No sé la situación que usted esté pasando como familia, cuál es el problema que tenemos, si tenemos algún familiar enfermo, si tenemos algo que pone nuestra fe a veces a prueba. Recuerde que el mejor médico, el mejor amigo es el Señor y Él nos está esperando en el Santísimo. Hay una oración que Él nos invita a que hagamos con confianza para recibir su misericordia y dice: ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame al cuidado de todas tus cosas y todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y el día de hoy nos abandonamos a su infinita misericordia, confiamos en Él, confiamos en que todo en nuestra vida tiene un propósito. Yo los quiero invitar a que nos unamos en oración por Santi. ¿Se acuerda? Santi, ese niño que estuvo aquí con nosotros, que nos dio su testimonio, pues el día de hoy el tumor regresó y les pedimos que la oración es muy poderosa, que la oración es muy fuerte, que todos en oración le pidamos al Señor que Él en su infinita misericordia pues bendiga a esa familia y les dé la fortaleza que necesitan. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que a todos los varones que están en casa, que nos han pedido, que nos han dicho que porque solamente a las mujeres, bueno, pues el día de hoy este programa, esta sección es para usted. ¿Qué es la higiene masculina? ¿Cómo debo de cuidarla? Y para eso le damos la bienvenida al doctor Eugenio Razo Alejandre, nuestro ginecólogo de cabecera, que el día de hoy va a cuidar de la salud de los varones. Doctor Eugenio, bienvenido. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, alegre de verlo con esa sonrisa, con ese entusiasmo de compartir con todos aquellos varones cómo deben de cuidar. Y recuerde, la higiene masculina es higiene mental e higiene física, porque mente sana en cuerpo sano. ¿O no es así, doctor Eugenio? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que hacer, hombres, para podernos cuidar? Uno, ¿sí? Pues ya sabemos que debemos dejar de fumar, de tomar, de no desvelarnos, de hacer ejercicio, etc. Eso que todos los hombres hacemos todos los días,
ya no lo voy a tocar, porque eso sabemos que es de cajón, ¿ok? Pero, ¿qué tenemos que hacer aparte? Tenemos que pensar nosotros que nosotros tenemos ciertos factores, ciertos enemigos que durante toda la vida siempre nos van a estar atacando, ¿ok? Que uno principalmente es en la gente que no hacemos ejercicio, que tenemos una dieta deficiente o una dieta pues no deficiente, rica en grasas, etcétera, que es lo que normalmente estamos viviendo, ¿sí? Tenemos que revisarnos pues principalmente nuestro hígado, que porque las fiestecitas, ¿sí? La comida, la alimentación, hay que estar al pendiente de nuestro hígado para ver si no hay grasa acumulada, ver cómo está nuestra vesícula, ver... La vesícula, es cierto. La vesícula es muy común, ¿sí? Pero cuando nosotros revisemos o hacemos un ultrasonido de hígado, ¿sí? Ya le vamos a dar un panorama de cómo está, si está crecido, si tiene grasa acumulada, si sus venas están cerraditas, si están colapsadas. ¿A qué me refiero a las venas cerradas? Como el hígado se empieza a llenar de grasa, ciertas venas que están pasando por en medio de él se empiezan a cerrar. Las y en el ultrasonido las llegamos a ver, se les llama venas suprahepáticas. Esas venas, cuando van disminuyendo su calibre, que empiezan a comprimirse, nos está hablando que tu hígado está creciendo o tiene algo que está comprimiendo su parte interna. Entonces esa es una llamada de atención en el cual nos va a decir la médico radiólogo, el radiólogo, el que nos haga el ultrasonido, ¿sí? Que vamos a tener que estar al pendiente de eso y tener que hacer un buen ejercicio, una buena alimentación, etcétera, ¿sí? Todo eso también, si eres diabético, hipertenso, etcétera, son factores que se van a agregar, ¿sí? A nosotros. Y cuando vas y estás haciendo... ¿Y la presión alta, doctor? La presión alta pues va a influir en muchos factores, hay que estar al pendiente porque generalmente todo nos da, sí, pues esa enfermedad ese nos puede riesgo, llegar a ¿no? dar todos tenemos ese riesgo. Por no cuidar de la alimentación. Y algo que yo también me gustaría que les mencionara a usted, a los varones, la hiperplasia prostática, doctor, porque a veces no tienen el cuidado de que de regalo de cumpleaños número 40 deberían de ir a hacerse un antígeno prostático y un ultrasonido prostático. ¿Qué nos puede platicar de esto, doctor Eugenio? Claro. O sea, el antígeno prostático y el ultrasonido prostático a los 40 años es como nuestro Papá Nicolau y como nuestra mamografía que se tiene que realizar, ¿ok? Pero en el varón, en el hombre. Y ¿qué síntomas da, doctor, la hiperplasia prostática? Pues empiezan a tener dificultad al poder orinar, el chorro se divide en dos, les cuesta trabajo, empiezan a empujar más para poder pues, terminar de orinar, al final que ellos ya teóricamente terminaron, tienen un goteo terminal, se quedan con la sensación de seguir orinando, etcétera. Esos son los principales. Entonces, sí va cambiando y uno tiene que estar al pendiente. Ya no hay que tenerle miedo. O sea, acuérdense que el ultrasonido prostático, primero, o lo más opcional, el de tamizaje, es abdominal. O sea, es por vía suprapúbica en el abdomen, se realiza como si estuviéramos viendo la vejiga, ¿sí? Y ahí se valora el tamaño, si hay imágenes, tumorcitos, el crecimiento, y lo corroboran con un antígeno prostático específico. Doctor, otro estudio que a mí me gustaría que les mencionara a todos los varones es la penescopía o androscopía, porque usted, así como lo mencionó tan sabiamente de lo que es el Papá Nicolau, yo creo que también los varones tienen que conocer este estudio que les va a permitir. ¿Para qué sirve, doctor? La androscopía o penescopía, mejor dicho llamada androscopía, es el estudio, sí, pues de los genitales masculinos para buscar lesiones por virus, verrugas, papiloma, lesiones precáncer, con ciertas sustancias que aplicamos y que tienen una reacción a nivel de la mucosa, del glande o de la piel. Y eso nos va a decir, hey, aquí hay algo raro. Generalmente es más difícil que la pareja vaya a hacerse. Pero es importante conocer, ¿no, doctor? Porque no, muchas veces sería que se lo hicieran. Sí, ¿no? Porque acuérdense que se oye feo, pero el hombre es un portador de BPH. Es un portador, entre comillas, sano. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la enfermedad y muchas veces nunca le va a salir nada. Nada. O sea, ni verrugas ni nada,
pero sí es un transmisor hacia su esposa si no se llega a tratar. Y eso es estar al pendiente de la realización de estos estudios, etc. Y ese estudio nos va a ayudar mucho para hacer el diagnóstico. Doctor, y usted al principio del programa nos mencionaba que la alimentación, los estilos de vida, el fumar, el alcohol. A mí me gustaría que le mencionara porque muchos jóvenes tienen ayunos prolongados, fuman, toman el fin de semana y cuando van a hacerse un ultrasonido resulta que tienen un hígado ya con cambios de aspecto cirrótico, que empezó con un hígado graso, y los jóvenes no lo creen, no lo creen, que los estilos de vida, la genética, el alcohol. Hay personas que dicen, bueno, yo solamente tomo 2 cervezas el fin de semana para relajarme viendo el fútbol. O sea, ¿qué nos puede ocasionar los alimentos ricos en grasa? El alcohol, yo creo que también una pancreatitis, ¿no, doctor? En los varones. Todo en exceso es malo. Obviamente, muchas cosas no es necesario ser sabio para decir es malo. Les voy a dar un ejemplo. El fumar, o sea, y mis respetos a las personas que fumen, ¿no? Pero el fumar es un riesgo de cáncer de pulmón, de bajo peso, de desarrollar enfisema, cáncer de garganta, no respiras bien, en fin. O sea, eso no es ni siquiera necesario decirlo, que también el alcohol, ¿sí?, te va a afectar todo tu sistema. O sea, el hígado, vesícula, abdomen, páncreas, etcétera. Pues muchísimas gracias, doctor Eugenio, como siempre, por darnos esas perlas de sabiduría en el área de la salud masculina en este día. Muchísimas gracias. Y yo quiero resumir lo que el doctor Eugenio nos dijo, tomar esos puntos tan valiosos que trató en esta sección. El hígado graso es una enfermedad y es una realidad que estamos viviendo constantemente. Las personas que nos dedicamos a hacer ultrasonido, llegan jovencitos, llegan varones con estas campañas que estamos haciendo de salud preventiva, con piedras en los riñones, piedras en la vesícula, cambios en el páncreas, cambios en el hígado graso. Y esto tiene que ver, ¿sabe qué?, por fumar, por tomar alimentos ricos en grasa o alimentos con alcohol. El doctor Eugenio ya lo dijo, el tabaco no solamente va a afectar a las personas que lo están consumiendo, sino también a las personas que están alrededor. Por eso estamos viendo cada vez más niños con problemas de asma, con problemas alérgicos, y el varón también debe de cuidar lo que es la higiene de sus genitales a través de un estudio que se llama penescopía o androscopía. La hipertensión arterial que la estamos viendo en personas jóvenes por el sedentarismo, por los estilos de vida, por la alimentación. Las carótidas son las arterias que van a llevar la sangre, el cerebro, corazón, y también se pueden formar placas de ateroma. Ya ha estado con nosotros el doctor Luis Manuel Murillo, a quien le mandamos un saludo con todo el cariño, tocando este tema. Recuerde, la salud es el ingrediente principal de la vida y en muchas ocasiones no la cuidamos. El día de hoy, el doctor Eugenio compartió con los varones cómo deben de cuidar la salud física, pero yo también le recomendé al varón, usted es el que tiene que llevar a su familia delante del Señor. ¿Cómo está su oración? ¿Cómo están sus visitas al Santísimo? Porque recuerde que las palabras nuestros hijos las van a escuchar, pero el ejemplo arrastra. Y regresando vamos a compartir de esta breve pausa, vamos a estar compartiendo con usted un tema que nos han estado solicitando, el glaucoma. Y para esto está con nosotros el doctor Gabriel, quien es experto en cuidar de la salud de sus ojos. Lo esperamos regresando a esta breve pausa para tratar y tocar este tema del glaucoma. ¿Sabías que? Está probado que el cigarro es la mayor fuente de investigaciones y estadísticas. El día 14 de marzo celebramos a Santa Matilde. Matilde significa valiente en la batalla. Santa Matilde fue educada en un convento, en donde adquirió piedad y caridad hacia los pobres. Se casó con el duque Enrique de Sajonia, Alemania. Tiempo después fue proclamado rey Enrique. Durante su estancia en el reinado, Matilde nunca perdió su piedad hacia los pobres y su caridad.
por lo que el rey Enrique le daba cantidades de dinero que ella repartía como limosna hacia los pobres, sin tener duda de lo que su esposa hacía en ningún momento. Tuvieron 2 hijos, Enrique y Otón. 25 años después, Santa Matilde queda viuda. Una vez que quedó viuda, sus hijos Enrique y Otón se declararon en una guerra de poder, por lo que Santa Matilde dedicaba sus oraciones a que sus hijos se volvieran a unir. Tiempo después, sus hijos se declaran la paz, pero se unen contra Santa Matilde, ya que aseguraban que el dinero que el rey Enrique le había dado en su momento, lo había guardado y nunca se los había querido dar, por lo que la someten a pesquisas humillantes y nunca encuentran el dinero, a lo que Santa Matilde decía: es verdad que se unieron contra mí, pero por lo menos se unieron. Tiempo después viene la ruina de Otón y Enrique, y Santa Matilde los recibe con gran cariño y los disculpa por todo lo que le hicieron. Se dieron cuenta Enrique y Otón que su gran error fue unirse contra su madre. Santa Matilde pasa sus últimos años junto a sus hijos fundando conventos y ayudando a los pobres. Muere el 14 de marzo del año 986. Ya estamos de regreso en su programa El Regalo de la Salud, agradeciéndole infinitamente el que nos permite entrar en su hogar y ayudarlo a que usted y su familia se mantengan saludable. Recuerde, la salud es el ingrediente principal de la vida y en muchas ocasiones no la valoramos hasta que nos hace falta. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Recuerde que dicen que los ojos son la ventana del alma y Santa Lucía, a quien celebramos en diciembre, es esta santa de los ojos, esta santa que nos va a ayudar a llegar al Señor, a conocer, porque si nosotros fomentamos el hábito de la lectura, si nosotros leemos la palabra del Señor, acudimos regularmente a recibir el sacramento de la comunión, a escuchar su palabra, nosotros estamos contribuyendo a un alimento sagrado, a una vida realmente congruente, porque muchas veces decimos que somos católicos, pero ¿cuándo fue la última vez que nos confesamos? ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos reconciliamos con el Señor y que decidimos decirle sí? Señor, voy a caminar contigo. Yo creo que en esta etapa de la Cuaresma es una buena oportunidad que el Señor como Padre amoroso nos da para corregir nuestra vida, para acercarnos a Él y para tener esa oportunidad de gozar de su amor y de sus bendiciones. Recuerde que es un Padre que nos ama, pero es un Padre que también corrige a sus hijos precisamente porque los ama cuando estamos haciendo cosas que no están dentro de sus planes y son sus planes de salvación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, un tema que a veces no sabemos que existen varios tipos, uno en los niños, otro en las personas adultas, que la edad, el cierto tipo de etnias van a tener mayor riesgo de padecer. Y a veces hasta que ya no vemos o hasta que nos damos cuenta que nuestros hijos tienen como los ojos un poquito grandes o que no están fijando la vista, es cuando nosotros acudimos con el oftalmólogo. El oftalmólogo es el médico encargado de cuidar la salud de nuestros ojos y deberíamos de tener esa cultura de prevención de acudir una vez al año con la familia a visitar a este especialista. Doctor Gabriel Sánchez Licea, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en el programa El Regalo de la Salud y me gustaría que tú les platicaras a todas las personas, a todas las familias que nos hacen favor de vernos, qué es el glaucoma, cuántos tipos existen de glaucoma, cómo podemos reconocerlo, cuáles son los factores de riesgo y el tratamiento, obviamente. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de tener esta plática, esta charla sobre glaucoma. Pues mira, pues para empezar, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad, es una afección ocular donde se daña el nervio óptico. Hay que acordarnos que el globo ocular tiene un nervio óptico que sería como el cable
que lleva los impulsos desde la retina y que los puede llevar hasta el cerebro. Y entonces ahí se interpreta. Entonces el glaucoma es una afección del nervio óptico. Tenemos que la capa de fibras nerviosas se va afectando debido a aumento de la presión. Entonces el globo ocular, pues al ser una esfera, tiene presión, y a la hora que la presión está aumentando, ahí estamos viendo en la imagen cómo el humor acuoso está fluyendo de cámara posterior a la parte de cámara anterior, y pues tenemos una malla trabecular, que es donde se está señalando precisamente ahorita la flecha. Cuando hay una obstrucción o cuando hay un exceso en la producción de humor acuoso, la presión sube y entonces se ve ahí cómo se va dañando esta parte, que es el nervio óptico. Entonces la capa de fibras nerviosas se va perdiendo y esto se traduce en el futuro con una pérdida visual, lo que llamamos como una visión tubular. Quiere decir que el paciente va perdiendo el campo visual, la periferia, y pues como esto está pasando muy lentamente, incluso aunque el paciente sea muy autocrítico, pues no se dan cuenta, o sea, es imposible darse cuenta porque eso está pasando sumamente lento, o sea, van pasando los días y no es posible que te des cuenta que esto está ocurriendo hasta que de repente ya no ves. O sea, por eso te puedo decir que no hay un síntoma, o sea, es una enfermedad silenciosa, como lo es a veces la diabetes o la hipertensión al principio. ¿Y se relacionan la diabetes y el glaucoma? Sí, la diabetes da un tipo de glaucoma que se llama glaucoma neovascular, que es una de las principales causas de pérdida visual, porque los vasos malos o anómalos tapan el flujo, o sea, la malla trabecular, entonces sube la presión y te acaba la visión luego. Entonces sí se relaciona. No se relaciona con el tipo principal de glaucoma, que se llama glaucoma primario de ángulo abierto. Quiere decir que la malla trabecular funciona bien, pero simplemente la presión está aumentada y se está afectando el nervio óptico y la periferia, el campo visual. La otra variedad de glaucoma se llama el glaucoma de ángulo cerrado, que tiene que ver con factores anatómicos. El ángulo está cerrado y entonces sube la presión. Y pues bueno, para que nosotros lo podamos tratar, pues hay que reconocer qué tipo de glaucoma es, y según el tipo de glaucoma, si es de ángulo abierto, normalmente damos gotas que actualmente se han desarrollado a través de los laboratorios y funcionan muy bien para bajar la presión. Si no logramos bajar la presión intraocular, entonces es momento de hacer una cirugía. O si logramos bajarla, pero no llegar a un punto donde el paciente no se esté dañando, donde o sea, el glaucoma sigue progresando, entonces tenemos que pensar también en una cirugía. ¿Sí? La prevalencia del glaucoma es más o menos del 1.5% en la población. Entonces, pues si te fijas es muchísimo, y desgraciadamente la mitad de los pacientes no saben que tienen glaucoma. Es por eso que yo aconsejo que, bueno, todos deberemos de checarnos los ojos, ¿no? Yo aconsejo que lo hagamos una vez al año, todos. Si tienes un bebé, bueno, en el momento de que ya te lo llevaste a tu casa, es un buen momento para después hacer la cita con el oftalmólogo y que él cheque que todo esté en orden. Hay muchos padecimientos, pero pues uno de ellos es glaucoma. La mayor parte de pacientes que tienen glaucoma pues son los adultos de más de 60 años, pero si ya incluso tenemos más de 40 años, se aconseja también revisiones de glaucoma. Si usted tiene glaucoma, pues hay que estar haciendo los seguimientos también. No se vale de que ya nomás me estoy poniendo mis gotas y pues ya no me está progresando. Si se tiene que estar yendo con el oftalmólogo, tenemos que estar valorando el nervio óptico, estar valorando la presión, tenemos que estar viendo los campos visuales para ver que realmente no esté aumentando el Tú daño nos por mencionabas que las gotas es cuando es un glaucoma de ángulo abierto, ¿es correcto? También en ángulo cerrado lo usamos, sí, en cualquier tipo. Esa era mi pregunta, o sea, ¿varía el tratamiento? Sí, por supuesto, sí varía. O sea, tenemos varios procedimientos que por medio de láser podemos hacer que disminuya la producción de humor acuoso, que podemos abrir, más bien abrir la malla trabecular para que esté fluyendo el humor acuoso y así baje la presión. Pero casi los glaucomas de ángulo abierto pues se tratan con gotas, les llamamos análogos de prostaglandinas. Son gotas que van a ayudar a que la vía se abra y entonces el humor acuoso esté fluyendo. Otros medicamentos que se llaman beta bloqueadores que ayudan a que no se esté produciendo también exceso de humor acuoso y funcionan muy bien. En ángulos cerrados también los usamos, pero el ángulo cerrado por lo general casi siempre necesita de algún procedimiento con láser para abrir el ángulo.
Y doctor Gabriel, ¿el glaucoma se relaciona con alguna otra patología o se presenta de manera aislada, como un hallazgo? ¿Qué podemos platicar de esto? Mira, se relaciona mucho, como te dije previamente, con la edad. Mientras más edad tenemos, más riesgo de tener glaucoma. La raza negra, por ejemplo, tiene como 4 o 5 veces más probabilidades de tener también glaucoma. Pacientes que tienen hipermetropía también. ¿Qué es la hipermetropía, doctor, para las personas que te están viendo? Son los errores de refracción. Refracción, ya sabes, son miopía, astigmatismo, hipermetropía. Entonces, la hipermetropía se relaciona con una cámara más estrecha, cambios anatómicos a nivel del ojo. Y vamos a tener problemas para ver, sí, obviamente. Sí, es el típico paciente que te ve más o menos bien de lejos, pero de cerca no te ve. Ok. Sí, son los que más batallan. Y la miopía, pues, es al revés, te ve muy bien de cerca y de lejos no. Entonces, ¿nos recomiendas que conforme vayamos teniendo más experiencia, es decir, más años, acudamos al médico oftalmólogo por lo menos una vez al año para que él nos valore? Ese debe de ser un buen regalo de cumpleaños, ¿no? Tener el propósito de decir, porque fíjate que ganamos experiencia y la lectura es una de las actividades que va a enriquecer nuestra vida y que nos va a acercar al Señor. Y a veces no podemos hacerlo como tú lo dijiste, porque nosotros... Hay a veces vanidad, hay miedo, hay inseguridad. Es que ¿qué van a decir porque estoy utilizando lentes? Es que si yo de lejos sí puedo ver o de cerca sí puedo ver. O sea, entonces, eso que tú nos estás mencionando, ¿cuáles son en una mujer, por ejemplo, de 40 años, cuál es el problema más frecuente que puede tener a nivel de sus ojos? En una mujer de 40 años, pues lo más común es que va a tener presbicia o vista cansada, sobre todo si es hipermétrope. Ella va a batallar mucho con la visión cercana, va a empezar a alejar las cosas, luego no le da la mano y es el momento en que se ponen lentes para poder acercar las cosas. Ok. ¿No? Eso sería lo más común. Pero, bueno, te quería comentar, doctora, que si, por ejemplo, el paciente se conoce con glaucoma, es muy importante que le diga a sus familiares, o sea, sobre todo a sus hermanos y a sus hijos, que en ese momento, sí, porque pues acuérdate que somos, pues tú sabes, somos genética. Sí. Sí, entonces todas estas cuestiones pues se heredan y pues compartimos muchos genes con los hermanos y por eso la probabilidad de tener glaucoma. Entonces es bien importante que si a alguien se le hace el diagnóstico. Me ha pasado con muchos pacientes de que son familias muy grandes y que pierden el contacto con los hermanos y los hermanos no se enteran. Y entonces ahí el paciente debe de decirles, oye, ¿sabes qué? Hermano o hermana, me diagnosticaron con glaucoma y me dijo el doctor que tienes que ir a la consulta. Entonces el doctor en el consultorio pues, va a hacer pruebas, va a tomar agudeza visual, va a tomar la presión intraocular, que es muy importante hacerlo. Ponemos gotas para anestesiar el ojo y tenemos un equipo que se llama tonómetro. Se acerca al ojo, toma la presión y una presión normal pues es hasta, para mí, 20 milímetros de mercurio. Algunas personas dicen que 21 milímetros de mercurio. Y entonces, pues checar la presión, ver el nervio óptico a través de unos lentes y la lámpara de hendidura para que podamos decir si tiene cambios o sospechas de glaucoma. Si vemos que es así, entonces estamos obligados a mandar un campo visual, recordando que el glaucoma te da una pérdida en el campo visual, o estudios para medir la capa de fibras nerviosas, el tamaño de la excavación, del nervio óptico. La excavación, ahorita que me acuerdo hablar de esto, es importante, es la parte del mero centro del nervio óptico. Okay. Y entonces esta se afecta cuando hay glaucoma. Cuando hay glaucoma. Doctor Gabriel, pues muchísimas gracias por compartirnos de una manera tan amigable, de una manera tan dinámica, qué es el glaucoma y cómo debemos de cuidarlo. Espero que usted en casa haya tomado notas y si no, le recordamos que estamos en el último bloque, vamos a estar hablando. Usted nos puede mandar sus preguntas, sus dudas y el doctor Gabriel Sánchez Licea, junto con los expertos en los temas que se van a tratar, van a responder sus dudas. Doctor Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias y a usted lo esperamos y le agradecemos porque nos permite entrar a su hogar a compartir cómo cuidar de su salud y la de su familia. Regresando a esta breve pausa, estará con nosotros la doctora Mónica Martínez Sánchez, médico traumatólogo, quien nos ayudará a entender el funcionamiento de la rodilla, por qué se puede inflamar y por qué puede ocasionar dolor. Pero lo más importante, cómo cuidar de esta articulación que nos ayuda a caminar. Lo esperamos para compartir en los cuidados de la rodilla. ¿Sabías que cada año el 98% de los átomos del cuerpo humano son sustituidos